Bienvenidos a nuestro módulo final y número 50, donde aprenderemos a hacer unas buenas proyecciones cuando estemos hablando de finanzas y evaluando proyectos y compañías. Entonces, ¿cómo podemos hacer una buena estimación del futuro? Y es siempre comencemos por las ventas. Construir proyecciones es un arte y también a la vez un debate y argumento construido con las partes interesadas que intervienen en el negocio. Entonces hay que entender el entorno macro, el mercado, la competencia, cómo lo ven los ejecutivos del negocio, cómo ven las oportunidades y las amenazas, y todo esto va a generar ese potencial que tiene la compañía de crecer y de generar ventas. Cuando ya tenemos el ingreso, cuando ya sabemos cuánto vamos a poder con el mercado y los segmentos que hemos escogido, pues luego despleguemos los costos, gastos e inversiones necesarios para poder lograr esa meta. Y preguntémonos si es posible que la empresa lo pueda conseguir y alinear los recursos para lograr esa meta. Lo bueno de hacer presupuestos, proyecciones, modelos financieros, valoraciones, es que es una herramienta de argumentación, una herramienta que construye lógicas que nos permitan testear hipótesis que no se pueden testear siempre y son da una respuesta absoluta, pero sí nos permiten saber si vamos bien o mal. Entonces, primero ingresos, luego cómo logramos esos ingresos en costos, gastos e inversiones. Y hacer una pregunta de cómo será el ciclo de ese negocio, cómo va a ser el nivel de cartera, cuánto inventario debemos de tener, qué negociaciones podemos lograr con nuestros proveedores para lograr un buen ciclo y un buen flujo de efectivo. Cuando tengamos muy claras esas variables clave de OPEX, de CAPEX, de capital de trabajo, pues para mí siempre de un modelo o de analizar algo financieramente es simular escenarios. Y para mí escenarios son tres, máximo cinco variables al mismo tiempo para ver el impacto que tienen en nuestra rentabilidad, nuestra liquidez, para poder estimar y estar preparados y poder tomar decisiones en caso de que las cosas se tuerzan y no salgan como pensamos. Y es un ejercicio iterativo. Esto no es proyectamos en enero y ya nos olvidamos de todo. Es en enero proyectamos, en febrero contrastamos las cifras de enero y empezamos a hacer modificaciones para ir absorbiendo esa nueva información y comprobando la realidad y ver cómo va ajustándose esas proyecciones, ese presupuesto, ese valor, compañía, con los nuevos datos que nos está dando el mercado. Luego en las finanzas es alimentarlas y compararlas y volver a simular y hacerlo para ver cómo va cambiando ese futuro posible de la compañía. Entonces, esto es como una forma más holística de lograr unas buenas proyecciones. Eh, Todo lo que vimos en el curso de análisis financiero lo podemos ver en práctica en el curso de modelación financiera y ver cómo podemos empezar a utilizar todo esto que estamos viendo acá. Y acá hay una pregunta muy grande que le hacen a uno y es proyectar a precios corrientes o constantes. Entonces, si ustedes me dicen, siempre proyecten a corriente, no se pongan a deflactar, no se pongan que vamos en tasas reales, en términos reales o constantes, no, porque ya la evidencia empírica demuestra que hacerlo puede generar una sobreestimación del 21% en el BPM, es decir, algo que estaba negativo puede que se vuelva negativo solamente por hacer tasas constantes o precios constantes, porque proyectar precios constantes implica que no hay impuestos, eso es una realidad, que los aumentos de precios son iguales a la inflación, eso no es cierto, hay veces que puede que aumenten un poquito más, un poquito menos, todas las ventas de bienes y servicios se suponen o suponen que nos pagan de contado, eso es una gran mentira, que no hay valor de perpetuidad o de salvamento, que no hay una continuidad, otra gran mentira, que no hay efectos de elasticidad de precio de la demanda. Recordemos que si uno aumenta precios puede que baje la cantidad que nos demandan y eso genera unos ajustes internos también en costos y demás. Que la tasa constante es igual a la tasa de interés real. Eso está, ahí veremos. Todo excedente se distribuye a los dueños de deuda y patrimonio. Eso es mentira. Sabemos que las empresas dejan siempre una caja mínima para poder sortear posibles problemas o tener una seguridad. Y la tasa del costo de la deuda debe ser deflactada con la inflación de cada año. Entonces lo que hacemos que supuestamente para hacer más sencillo la proyección o tener tasas nominales y demás, pues no se cumple porque con este último supuesto es que nos da las tasas de los créditos, normalmente ya está, son nominales
y a eso hay que deflactarlo y tenemos que hacer el supuesto para cada año para poder deflactar ese costo, pues ahí perdimos el beneficio también del tema de precios constantes. Entonces, si les gusta mucho este tema y quieren ver las demostraciones matemáticas y todo, les recomiendo el capítulo 11 del libro de Ignacio de Vélez Pareja. Es muy bueno, toca todo este tema y nos da unas pautas de hacer buenas proyecciones en las empresas cuando hay inflación o no. Entonces, tener en cuenta esto siempre y vamos a ver un pequeño ejemplo donde veremos el impacto de los impuestos y la depreciación cuando proyectamos a precios corrientes o precios constantes. Entonces, nos dan los siguientes datos, es que tenemos una inflación proyectada del 10%, un aumento real de precios del 1% y una tasa de interés real del 5%. Tenemos estos datos, calculamos el incremento de precios y costo nominal que sería del 11,10 y la tasa de descuento que sería del 15,50. Entonces veamos que en este lado tenemos las ventas, los gastos, la depreciación, la utilidad, los impuestos y la utilidad neta y tenemos un análisis vertical para poder ver esa concentración. Vemos que en constantes la depreciación pesa un 10%, en corrientes un 9%. Entonces, ¿qué pasa esto? Si la depreciación pesa más, pues voy a poder generar un menor pago de impuestos. ¿Por qué? Pues tengo un mayor gasto relativo a mis ingresos. En cambio, si pesa menos, voy a tener un menor gasto y por ende voy a pagar unos impuestos un poco más altos. Entonces, haciendo todo esto, hacemos un BPN. Recuerda que acá el caja de flujo sencillo es sumar la utilidad neta más la depreciación. Si yo descuento la utilidad neta más la depreciación, que lo descontamos a qué tasa, a la tasa de interés real, que sería el 5, pues nos da que el BPN es de 32,38. Pero si yo descuento los mismos datos ya a corrientes, que la debería descontar a cuánto, al 15,50. ¿Cuánto me da? Me da 32,32. Entonces podemos ver que constantes me está sobreestimando, acá porque solamente es un periodo, me está sobreestimando el BPN del proyecto. Entonces uno acá se cuestiona si en cifras tan chiquitas hay esta sobreestimación, imaginemos en los proyectos y demás. Hay un estudio que demuestra que en promedio los proyectos que han sido estimados a precios constantes han sido sobreestimados en un 21% de su valor. Es decir, que posiblemente un proyecto que era negativo se volvió positivo por hacer deflactarlos y demás, por volverlo constantes, cuando era negativo y se aceptó y se destruyó valor, pero no debió haberse sido. Entonces, ¿qué dice la mayoría de evidencia empírica? Es siempre proyecte a corrientes. Proyecte es los aumentos que va a tener inflación, más aumento de interés y todo lo demás, y no se ponga a deflactar o a tratar de hallar ese crecimiento real, como se dice. Entonces, esta es mi sugerencia, siempre proyectar a términos corrientes y no constantes. Ahora, ¿cómo los podemos apoyar desde Intrínseco? Desde Intrínseco tenemos 4 servicios para las pymes colombianas que pueden agregar mucho valor. El primero es la valoración y estrategia, y es que hacemos una consultoría especializada donde te ayudamos a demostrar a través de los números esas decisiones estratégicas que estás tomando y cómo está impactando eso, la sostenibilidad de tu empresa. Yo digo que primero va la estrategia y después se acomoda todo lo demás, pero de una vez ya que se han tomado esas decisiones y han emergido pues los creyentes de la estrategia emergente también, pues también hay que tener un contraste de eso si está resultando o no, porque si no, pues debemos de tomar una decisión y tomar los correctivos necesarios. Y lo veo así porque es que la estrategia es una hipótesis que nunca va a terminar de ser resuelta, o sea, vamos a hacer unos supuestos y vamos a tratar de testearlos. Unos se van a testear fácil, otros no nos van a dar la respuesta tan fácil, pero al final no va a haber una única respuesta y va a ir evolucionando. Pero a medida que va evolucionando, tenemos que evaluar cómo está yendo porque si no se nos pueden ir las luces. Tenemos un tema de gerencia financiera en outsourcing y son unos pagos mensuales por unas horas mensuales donde tocamos los principales temas de la empresa. Todo el tema de rentabilidad, de liquidez, de endeudamiento y todo el tema de actividad de la empresa y cómo los podemos mejorar.
Hay compañías que por su nivel de ventas o por su nivel de operatividad, pues no necesitan un CFO 100%, sino una persona que les ayude puntualmente en ciertos temas. La diferencia entre la valoración y la estrategia y gerencia financiera es que en este brindamos más como un tema de creación de valor y de hallar valor compañía y ver cómo esa estrategia afecta ese valor compañía. La segunda es una consultoría más integral y toca todas las áreas y es generar KPIs, generar herramientas y generar recomendaciones que permitan tomar mejores decisiones a la empresa. Un tema de educación financiera, esto lo hacemos mucho con cámaras de comercio y con empresas, y es educar a empresarios o a los equipos directivos y demás medios en herramientas financieras para tomar decisiones y para que estén más informados de cómo las decisiones que toman en su día a día pueden estar afectando la sostenibilidad de su compañía. Y por último, un tema de búsqueda de recursos más que todo vía deuda, y es que ayudamos a montar o a estructurar el proyecto y con eso vamos a buscar fondeadores externos para poder financiarlo. Esto dependiendo pues del proyecto y de las circunstancias puede tener un fee fijo más una comisión a éxito o puede ser todo una comisión a éxito. Las tres primeras son más fees fijos acordados antes de comenzar el proyecto. Esperamos que este curso te haya ayudado a volver a lo realmente importante, lo esencial, lo intrínseco.